ciudades sustentables, ciudades inteligentes, todo lo que son los aspectos de ahorro energético, y en fin, pues es un tema que está sumamente en el top de investigación. Acá en este momento pues están invitados, están participando los estudiantes de la carrera de mecatrónica, también creo que hay algunos estudiantes de la carrera de computación, y especialmente el director de la carrera de ingeniería de mecatrónica, pues se ha interesado mucho en que los estudiantes de la carrera participen en esta charla, ya que desde la carrera también se van a impulsar investigaciones en torno al uso de aerogeneradores como pues parte importante de sistemas mecatrónicos de gran interés. Esta actividad la estamos fomentando, es una iniciativa del grupo de investigación GITEC, que es el grupo de investigación donde participo, el grupo de investigación y desarrollo en tecnologías industriales, desde donde se hace investigación a nivel de detección y diagnóstico de fallos en todo lo que son maquinarias rotativas, y siendo un aerogenerador, pues básicamente una maquinaria rotativa, está dentro de nuestro espectro de interés el estudio de este tipo de componentes y de dispositivos. También es una actividad que está por la sección ASME, que está desde hace poco funcionando acá también en la universidad, en su rama estudiantil, que es la Asociación de Ingeniería Mecánica, y también tiene el apoyo y el impulso de la rama estudiantil de la IEEE, Industrial Electronics Society, que es pues también una de las ramas que apoya este tipo de actividades y que está muy involucrada con el tema de la ingeniería electrónica, informática industrial. Muy bien, entonces justamente este es un aspecto, una área multidisciplinaria, porque no solamente se estudia el mecanismo o el diseño mecánico del dispositivo y mecánico y mecatrónico, si lo queremos ver, sino que también, pues por supuesto, todo este tipo de dispositivos están instalados en parques eólicos que necesitan requerimientos de transmisión a través de los sensores, visualización en los SCADAs, y ello pues requiere de todo lo que es el apoyo de la disciplina de la informática industrial. Por ello entonces tenemos aquí también invitados a compañeros de la carrera de computación. Entonces, bueno, haciendo este preámbulo para resaltar la importancia de esta charla que nos va a dar el doctor Josué, me voy a permitir leer la biografía del doctor Josué Enríquez Zárate. La idea era pues transmitirla desde el micrófono, pero por el pequeño detalle que hemos tenido con el sonido, lo voy a hacer acá desde esta tarima, ¿ok? Entonces, el doctor Josué Enríquez Zárate es graduado como ingeniero en cibernética en la Universidad del Sol en Cuernavaca, México. Tiene un máster en ingeniería eléctrica mecatrónica egresado del CINVESTAP de Zacatenco en México, y es doctor en ingeniería de diseño mecánico obtenido en la Universidad Autónoma de México. El tema que le ocupó en su estudio doctoral fue justamente el control estructural aplicado a aerogeneradores, en el cual, y en sus segundos estudios, pues se estudió todo lo relacionado con el sistema de monitoreo para el diagnóstico y pronóstico de daños estructurales en palas de aerogeneradores. Muy bien, estos son dos temas relacionados con dos estancias postdoctorales que ha hecho el doctor Josué Enríquez Zárate. También el doctor tiene mucha experiencia en el área profesional, tiene experiencia en industrias diferentes del sector eólico y fotovoltaico, elaborando para más de 10 empresas como IGTAM, Adventis, Multicom, Telener, entre otras, en las cuales ha desempeñado en aspectos profesionales en el tema de desarrollo tecnológico para
utillajes, campañas de viento, reparación de palas, monitoreo ambiental, entre otros temas. Muy bien. Entonces, sus intereses, como ustedes pueden pues notar, está alrededor de todo este tema. Se centra actualmente en absorbedores de vibraciones activo-pasivo y semiactivo en estructuras mecánicas, así como el monitoreo y análisis de fallas en las palas de los aerogeneradores, que incluyen el formalismo matemático para el control de sistemas lineales y no lineales. Bien, actualmente el doctor está siendo investigador en el programa de Ingeniería en Energías Renovables del Instituto Tecnológico del Valle en México, y actualmente también forma parte del clúster energético como director del interoceánico en México. Como pueden ver, entonces, por favor, les ruego mayor atención a todos los que están en este panel para que el doctor Josué, con toda su vasta experiencia en el tema, nos permita pues empezar a trabajar también en esta línea de investigación y nos comparta toda su experiencia. José, el micrófono es tuyo. Cuando quieras, puedes entonces comenzar tu presentación. Ok, muchísimas gracias, doctora Mariela. ¿Sí me escuchan ahí bien, verdad? Sí, te escuchamos. Ok, miren, si les parece bien, voy a cerrar un poquito el video para que podamos avanzar sin tanto problema en la comunicación, para que no se vaya a cortar por ahí, si no tienen inconveniente. Nada más les pediría por ahí si se logra ver la presentación, ahorita que le voy a dar lo voy a tratar de ampliar. ¿Sí se ve bien? Sí, sí la vemos. Sí la Ok, vemos. ok, bien, voy a continuar entonces. Muchas gracias. Bueno, pues, bueno, sí que muy amables por la presentación. Este, bien, su servidor, pues ahorita nos encontramos acá en la zona del Istmo de Tehuantepec, aquí en el estado de Oaxaca, aquí en México. Digo, igual y no lo ubican geográficamente, pero estamos en una zona que a nivel mundial está reconocida como una de las vetas importantes, sobre todo en condición de viento, aquí en México, ¿no? De hecho, aquí se encuentran emplazados, o montados o instalados alrededor de unos 28 parques eólicos, creo que son los que están ahorita operando aquí, si no mal recuerdo. Y bueno, en lo que se refiere a México, pues es la zona donde hay más parques eólicos, ¿no? Hay en otros puntos del país, como lo que es Puebla, Veracruz, donde más, me parece que por el lado de Tamaulipas, Jalisco, bueno, incluso Mérida, Yucatán, digo, son diferentes regiones que hay aquí en México donde también existen proyectos de la parte eólica, ¿no? Entonces, pues realmente de aquí de Ixtepec hacia la parte de la Ventosa, que es esa zona precisamente del Istmo donde se tiene esta veta de viento, estamos alrededor de unos 20-25 minutos en auto, realmente muy, muy cercanos a la zona. Y bueno, pues digamos que aquí tenemos la oportunidad de poder interactuar directamente con este tipo de sistemas, ¿no? La importancia de esta presentación, bueno, a mi parecer, qué bueno que la doctora comentó que el tipo de, bueno, más bien la gente que está ahorita compartiendo con nosotros la charla, que son del área de la parte de mecatrónica, la parte de sistemas, a nivel de informática industrial, que es lo que entiendo. Y bueno, pues obviamente me parece que la charla les puede ser de bastante interés, dependiendo obviamente hacia el interés particular de cada uno de ustedes y sobre todo también de los profesores investigadores que están ahí en la Universidad Politécnica de Salesiana. Y bueno, pues creo que se pueden aprovechar o se puede aprovechar la plática para informarse sobre todo en el tema de funcionamiento de los aerogeneradores y cómo a nivel de posgrado en un momento dado o como trabajo de tesis, no sé, en la parte final de la carrera de ustedes, pueden de alguna manera aprovechar. Y esa es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy para ver si pueden interactuar en un momento dado con nosotros, ¿no? Entonces, de toda de la presentación que dio la doctora, realmente ahorita yo estoy de lleno con un proyecto de empresa que tenemos aquí en el Istmo. De la cuestión de la academia no nos hemos separado directamente, pero ahorita le estamos inyectando al 100% a esta empresa que la constituimos en el 2018
y es una empresa con base tecnológica, ¿no? Una empresa con base tecnológica que da servicios al sector energético. Particularmente ahorita estamos un poquito más centrados en la parte de eólica, pero también hemos tratado de aventurarnos en algunos proyectos de la parte fotovoltaica, en la cual hemos interactuado por ahí con un partner que tenemos muy cercano, que es Seisi. Es una empresa que está en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, aquí con David Villalobos, con el maestro. Entonces, hemos tratado de hacer algunos proyectos de esa línea y me parece que podemos ir incursionando más allá todavía, ¿no? De lo que hemos estado realizando en la parte de fotovoltaica. Pero en la parte específica de eólica hemos avanzado bastante, a mi parecer. Y bueno, en ese sentido, la empresa se ha enfocado a desarrollar proyectos de la parte tecnológica, dándole soluciones de alguna manera a algunas de las empresas que están instaladas aquí en la zona, precisamente que buscan, obviamente, mejorar o hacer más eficiente, incluso optimizar el funcionamiento de estas máquinas, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a darle al tema. En este caso, en el día de hoy, está relacionado precisamente con la parte de lo que sería la transmisión mecánica del aerogenerador. El aerogenerador por sí solo es una megaestructura. Ahí tenemos una imagen directamente, es uno de los parques eólicos que están montados aquí en la zona. No recuerdo bien si es la de Biosho o si es la de Vinistipa, que son palabras en zapoteco, es un dialecto de acá de la zona. Entonces, básicamente, esa es una imagen así, pues, a gran altura. Estas máquinas, si no mal recuerdo, son máquinas Vestas. Si no mal recuerdo, quizás de Acciona, pero creo que sí son Vestas, por la forma que tiene la pala. Si ven en este caso en la imagen, dice mucho, ¿no? Ahí tenemos una torre, o el aerogenerador, está conformado por una torre, que en este caso quizás tenga unos 80 o 90 metros de altura. Hay obviamente aerogeneradores más altos, hay incluso hasta de 120 metros de altura. Y bueno, pues tienen una capacidad de generación entre unos 2 megas, incluso hasta 3 megawatts, ¿no? De potencia. Es lo que más o menos trabajan este tipo de máquinas. Y bueno, pues la geometría que se tiene en este caso de las palas nosotros le llamamos, es el término correcto que se utiliza para definir precisamente lo que conocemos como las aspas, ¿no? Que serían en este caso, digamos que lo que le dan la fuerza, pues, para poder generar al generador energía eléctrica. Y si ven o si es directamente esa imagen, se pareciera que la pala, desde la raíz, es decir, desde donde se entronca, hacia la punta, pues se ve que tiene como un cierto ángulo, ¿no? Tiene una cierta inclinación. Precisamente eso tiene que ver con un diseño aerodinámico de la pala para cortar el viento, ¿no? O para atacar el viento directamente y permitir precisamente hacer una interacción directa con la parte de entrada de viento hacia la pala y obviamente hacia la parte de la salida, ¿no? Entonces, normalmente esas geometrías pues responden muchísimo a tanto a lo grande que puede ser la pala o lo largo de la pala y obviamente a la altura a la que está montado la pala, ¿no? Porque al final de cuentas, recordemos que en el caso de la parte aerodinámica, pues mientras más altura tengamos, pues obviamente mayor velocidad de viento vamos a poder esperar en esa zona, ¿no? Bien, entonces, en el caso de la presentación en el día de hoy, pues tenemos este contenido, que es una introducción. Digo, me gustaría abarcar muchísimo más cosas con ustedes el día de hoy, pero por los tiempos seguramente voy a tener que ser bastante conciso en algunas cosas y traté de alguna manera de abarcar varios aspectos con base a lo platicado con la doctora Mariela y voy a tratar de alguna manera de abordarlos, ¿no? Y darle una secuencia de tal manera que me puedan seguir en la presentación. Tenemos obviamente la introducción, tenemos la estructura, en este caso, de lo que es un sistema drivetrain, que sería en este caso la transmisión mecánica del aerogenerador. Vamos a particularizar un poquito en la parte de lo que es la multiplicadora o el gearbox, que es una parte bastante interesante de lo que es el aerogenerador. Tenemos la parte del monitoreo del sistema como tal, es decir, de todo lo que es el drivetrain y en específico la parte de la multiplicadora. Vamos a tratar de mencionar algo relacionado con el modelo matemático del sistema y un poquito así ligero el tema del Machine Learning como una técnica que hemos comenzado a explorar por ahí con un grupo de investigación que lidera el doctor Leonardo Trujillo, que en algún momento dado por ahí ha establecido colaboración incluso con la doctora Mariela. Y bueno, con ellos hemos estado trabajando varios aspectos, ¿no? Y finalmente la parte de conclusiones, y tengo por ahí un anexo que le agregué al final a la presentación, pues, con la finalidad de darles a conocer un poquito de lo que hacemos del lado de la empresa en estos tópicos, ¿no?
Entonces, bueno, pues en el caso del aerogenerador, aparte de ser una megaestructura, pues es un sistema completamente mecatrónico. Por eso me parece interesante el público que está de alguna manera ahorita presente. Es un sistema completamente mecatrónico porque si recordamos la definición de la parte de mecatrónica, pues obviamente se resume a un aspecto de involucrar, ¿no? Hacer una sinergia, como dice por ahí, creo, varios autores que la definen como tal, una sinergia de lo que es la parte mecánica con la parte, pues, de programación o de sistemas, la parte de control, obviamente. ¿Qué más? Pues la parte de electrónica, ¿no? Incluso. Claro, hay otras áreas más de la ingeniería que se involucran en un sistema mecatrónico, pero básicamente estas las que son, digamos que más, pues más sonadas, ¿no? O las que interactúan un poquito más en todo un sistema mecatrónico. Entonces, en realidad, en el aerogenerador pues, se encuentran cada una de estas áreas que acabo de mencionar. Y bueno, pues al final, el comprender cómo se interactúan o que interactúan, perdón, cada una de estas áreas en un sistema como un aerogenerador, pues es bastante interesante, ¿no? Comprender precisamente cómo funciona cada uno de ellos y cómo se encuentran completamente acoplados y cómo de alguna manera este acoplamiento pues es bueno, pero también a la vez es malo, ¿no? Como casi todo en la vida, ¿no? Entonces, al final hay formas de poder solucionar problemáticas entre cada una de estas interacciones y vamos a tratar de alguna manera de abordarlo desde ese enfoque en esta ocasión. Entonces, como parte de la introducción, bueno, pues normalmente nosotros cuando evaluamos un sistema, tratamos obviamente de poder representarlo, ¿no? Y generalmente nosotros lo hacemos muchas veces, al menos desde la parte de investigación, a través de un modelado o de un sistema pensándolo como un sistema basado en energías, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros nos referimos directamente a lo que es un enfoque en energía cinética, en energía potencial y energía disipativa, ¿no? Para las personas que han interactuado un poquito más en este tipo de casos, bueno, pues el que yo les hable ahorita, por ejemplo, de un sistema basado en Euler-Lagrange, pues es una forma que debería de ser, de alguna manera debería de sonarles un poquito, y en ese sentido, bueno, nosotros utilizamos este formalismo para poder representar matemáticamente un Introducción. fenómeno físico. ¿Sí? Perdón. Ok, en este caso, pues nosotros lo que hacemos al final de cuentas es utilizar este formalismo para darle vida precisamente a nivel matemático al comportamiento de cada uno de estos componentes físicos y poder representar obviamente un fenómeno. En el caso de los aerogeneradores, por ejemplo, el tema del viento, el viento pues es un elemento interesante y fundamental para la cuestión de eólica, básicamente para poder darle, digamos que, sentido a la generación de energía eléctrica a través de un aerogenerador, dependemos precisamente de la fuerza del viento, ¿no? De la interacción del viento sobre lo que es la parte principal de un aerogenerador o la parte, digamos, inmediata, que sería el rotor eólico, ¿no? En la siguiente diapositiva voy a presentar una imagen donde voy a explicar brevemente cada uno de los componentes del aerogenerador y me parece interesante, bueno, entender que si bien utilizamos la fuerza del viento para poder hacer que se dé un comportamiento rotacional un desplazamiento angular por parte del aerogenerador a través de las palas, pues es importante también entender que la energía cinética de alguna manera que trae esa fuerza de viento se impacta directamente sobre esas palas y es la que de alguna manera permite generar lo que se conoce en la parte de la cuestión aerodinámica, lo que es la fuerza de arrastre y la fuerza de sustentación, ¿no? Donde básicamente son esas dos componentes de fuerza que golpean a la pala y precisamente hacen que esta pala comience a rotar, ¿no? Entonces, dependiendo obviamente de la velocidad con la que el viento se esté obviamente impactando sobre esta estructura, pues es la que de alguna manera va a indicar qué tan rápido puede de alguna manera girar la pala, ¿no? En ese sentido, pues la energía cinética hace su parte, de ahí la energía potencial, al final de cuentas, bueno, dependiendo en qué parte de alguna manera de toda la longitud que tiene la pala, bueno, pues se manifiesta, ¿no? Obviamente variando esa altura que se va de alguna manera teniendo en la pala, pues la fuerza como va pegando del viento cambia. Recordemos que el viento es una fuerza natural que tiene un comportamiento que se conoce como estocástico, ¿no? El ser estocástico quiere decir que pues no tiene, no tiene una constante definida. Realmente el viento tiene comportamientos muy variables a cada momento, a cada segundo. Y entonces obviamente, dependiendo de cómo va a pegar la fuerza, pues cambia en cada parte de la pala, incluso dentro de lo que es la torre del aerogenerador, ¿no? Entonces, esa energía potencial también se puede visualizar en ese análisis
Y obviamente al momento de hacer impacto el viento con la superficie de la pala y de la torre o cualquier otro elemento del aerogenerador, pues genera también una representación de una energía disipativa, ¿no? Es decir, se genera una fricción directamente, ya sea que fuera una fricción seca o una fricción viscosa. Al final de cuentas, el sistema pues tiene esa parte donde se ejerce una oposición, ¿no? O un rebote de alguna manera de esa energía cinética, y parte de esa energía al final de cuentas pues se pierde de alguna manera en el análisis, pero también es importante considerarla porque es parte precisamente de la evaluación del comportamiento de lo que es todo el aerogenerador desde el punto de vista, perdón, tanto aerodinámico como estructural. Y es la parte interesante de la cuestión estructural, porque obviamente nosotros tenemos que diseñar diferentes componentes del aerogenerador para que resistan de alguna manera esa fuerza de viento. Recordando que a mayor altura, pues obviamente tenemos mayor velocidad de viento, ¿no? Entonces, obviamente, cada una de estas estructuras están diseñadas para soportar cierta fuerza, ¿no? Cierta capacidad de energía directamente del viento, y deben de ser capaces de poder tolerarlas, ¿no? Entonces, normalmente un registro de viento aquí en la zona, más o menos andamos entre los 20, 25, incluso hasta los 28 metros sobre segundos, ¿no? Donde prácticamente son velocidades muy, muy grandes y que incluso a veces hay necesidad de parar el punto de generación del aero, tratar de colocarlos en una posición de bandera, de tal manera de que pues no se comprometa, digamos que la seguridad del aero al momento de estar generando, porque a esas velocidades prácticamente el aero se puede embalar, ¿no? Entonces el ser embalado quiere decir que no todo puede girar tanto que llega un momento que pues pierde de alguna manera control sobre el aero al momento de estar girando, e incluso pues puede salir dañado estructuralmente el aero. ¿Cómo puede ser dañado? Pues una pala se puede romper directamente. Digo, yo no lo he visto así directamente, ¿verdad? El rompimiento de palas, pero aquí en la zona sí he visto imágenes que me han compartido algunos compañeros en parque que ha tenido esa oportunidad de ver una pala que se desprende, ¿no? Completamente del hub. El hub es una parte importante del aero que permite precisamente acoplar las tres palas del aero. En este caso, normalmente aquí en la zona lo que van a encontrar son aeros tripala, tienen tres palas. Hay sistemas de una pala, hay sistemas bipala, sobre todo en Estados Unidos hay proyectos de este estilo, pero aquí en México en lo particular son sistemas tripala. Hay una razón de ser también para que se mantenga la estabilidad en el aero al momento de ser tripala. Obviamente están completamente calibrados y obviamente bien establecidos los ángulos para mantener ese equilibrio entre cada una de las palas y evitar precisamente un problema de resonancia mecánica, que es normalmente lo que genera la vibración en la mayoría de los casos y obviamente compromete la estructura. Entonces, sí, se dan desprendimientos, se dan rupturas, perdón, o craqueos de la pala en diferentes secciones. Y eso es porque de alguna manera el viento, pues cuando llega a ser demasiado cargado el viento, la carga de viento, la carga ya sea axial, radial o cortante en un momento dado, pues es tanta que pues lo que se recomienda es sacar de producción al aero y bueno, pues dejar pasar estas corrientes de viento que pueden ser interesantes al momento de generación, pero pueden comprometer estructuralmente al aerogenerador como tal, ¿no? Entonces, bueno, por ahí ya me extendí un poquito en varias cosas, pero me parece interesante. Espero que el tiempo no me vaya a ganar. Y entonces, el siguiente punto se da la interacción fluido-estructura, porque al final de cuentas este tema me parece muy, muy importante porque hay toda una teoría atrás de cómo establecer un análisis de cómo un fluido como es el viento impacta directamente sobre lo que es un aerogenerador, ¿no? No se diga el caso, por ejemplo, de la arena, el agua como tal. Digo, aquí, por ejemplo, son zonas donde llueve muchísimo, parecieran fenómenos que no deberían de afectarle al comportamiento de un aerogenerador, pero por ejemplo en nuestro caso nosotros tenemos por ahorita un estudiante de doctorado que está trabajando precisamente análisis de erosión sobre la superficie de las palas de los aerogeneradores y estamos haciendo medición de la carga de viento, midiendo lo que es presión directamente sobre lo que es la parte de las palas y obviamente pues ahí se da directamente un contacto del fluido, dependiendo obviamente sea viento, sea agua, sea arena. Son elementos que al final de cuentas golpean directamente a una estructura como es la pala. Y ustedes recordarán pues de alguna manera que a mayor pues aceleración cuando impacta, así sea una pequeña piedrita, un pequeño, no sé, una micra de arena, pues a esa velocidad a la que vaya puede generar un daño bastante interesante, ¿no? Entonces,
Es por eso la importancia de establecer ese análisis de iteración del fluido con la estructura, ¿no? En este caso, nosotros lo que nos interesa un poquito más es el tema de las palas, porque es el elemento que directamente recibe al viento y obviamente es el que más daño puede realizar estructuralmente, ¿no? Bueno, de ahí, con todo lo anterior, me parece que el siguiente punto del aprovechamiento de la fuerza de viento a través de la energía cinética es lo que nos da precisamente el poder generar a través del uso de un generador. Digo, hay diferentes tecnologías de generadores que se utilizan en todo lo que es la parte de eólica. No voy a entrar mucho de lleno a eso porque la plática no va orientada hacia esa parte. Sé que quizás a algunos les gustaría ver precisamente qué tipo de generadores, ¿no? Síncronos, asíncronos, obviamente con doble devanado, digo, hay diferentes formas, ¿no? De poder, configuraciones en las que se pueden trabajar los generadores en la parte de eólica, básicamente precisamente con la intención, ¿no? De hacerlos más eficientes, establecer un análisis de consumo energético y de ahorro energético, y sobre todo de eficiencia energética. Bueno, pues al final de cuentas sería en otra ocasión, ¿no? Pero por ahora lo dejaremos así. Evaluación del estado de salud en tiempo real de los componentes del aerogenerador es algo súper básico, como lo decía hace rato la doctora Mariela, el poder censar, ¿no? El poder de alguna manera tener el control completo, si fuera posible, de todo el aerogenerador sería algo, pues no sé, como yo creo que el sueño más, pues no sé, el sueño imposible, ¿no? Hasta incluso de cualquier mortal es tener el control de todo, ¿no? Entonces, aquí en el caso de los aerogeneradores, pues es lo mismo. Al final nos auxiliamos de los sensores, diferentes sensores que se acoplan al sistema, con la intención precisamente de poder observar cómo se comportan estos componentes y al final poder de alguna manera tratar de identificar daños o posibles daños que nos permitan precisamente ahorrar, entre otras cosas, pues tiempos de paro, ¿no? En este caso, cuando los aerogeneradores sufren un daño, normalmente pues hay que parar la producción, eso es pérdida económica obviamente para los dueños de los parques eólicos, y no estamos hablando de un peso, sino de miles de dólares o millones de dólares incluso, dependiendo de qué tiempo se detenga el aerogenerador. De ahí, obviamente, pues el tipo de repuesto o de daño que se haya generado, me refiero yo en conseguir esos componentes que van a sustituir o el mantenimiento o la reparación. También es una inversión que al final de cuentas, pues pega en los bolsillos de estas grandes empresas y obviamente el tener el monitoreo permite conocer de alguna manera el comportamiento de todo el sistema y quizás en algún momento dado incluso podamos tratar de adelantarnos al daño, ¿no? Que eso sería como que lo más, quizás una de las cosas más importantes. Y es acá donde de alguna manera entramos precisamente con los diferentes tipos de mantenimientos, ¿no? Que tenemos obviamente para un sistema como los aerogeneradores. Lo podemos dividir prácticamente como mantenimientos preventivos, que son más o menos cada tres meses, me parece que es como marca la norma aquí en los parques eólicos. Los análisis predictivos o proactivos pueden ser cada 6 meses o cada año incluso. Y los correctivos, pues normalmente va a depender muchísimo del tipo de correctivo mayor que se vaya a realizar o correctivo menor en los aerogeneradores, ¿no? Que pueden variar desde incluso 1 año, 2 años, 3 años. Todo depende muchísimo del uso que se le dé, obviamente, aunque ya hay de alguna manera por fabricante de cada aerogenerador, ya hay como que un cierto programa, ¿no? Con base a experiencia de cómo se deben de hacer los mantenimientos, pasando por cada uno de estos que les acabo de platicar, hasta obviamente llegar al punto final del uso del aerogenerador, ¿no? Uh, Normalmente el aerogenerador, parece que va a temblar aquí de este lado, perdón. Ahí sí, creo que viene. Entonces, bueno, pues el tema está en que el fabricante normalmente ya entrega un programa pues para mantenimiento, y es que está considerado que los aerogeneradores normalmente tienen un periodo de utilidad de, me parece que de unos 25 años, si no mal recuerdo. Entonces, 24, 25 años más o menos, digo, con un buen mantenimiento se puede alcanzar ese periodo de tiempo de uso. Y obviamente durante todo ese tiempo, pues al final de cuentas se hacen todos estos análisis de mantenimiento precisamente para lograr alcanzar ese objetivo, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí me parece como parte de la introducción he abarcado algunos aspectos que pues, podrían ser interesantes con el objetivo de ir avanzando. Bien, entonces, en esta imagen, digo, decidí no quitar obviamente logotipos o algunas cuestiones ahí,
porque pues digo, tratando de respetar precisamente al propietario de las imágenes, algunas son mías y otras no las son. Entonces, bueno, pues en esta imagen en lo particular se hace, digamos que, o bueno, lo que se representa aquí es una evaluación de una relación entre lo que es el diámetro del rotor eólico y la altura del aerogenerador. Entonces acá, por ejemplo, si ustedes observan, no sé si el puntero del mouse se logra visualizar ahí en la pantalla, pero por ejemplo aquí tenemos un disco que nosotros le llamamos, que es prácticamente el área que de alguna manera cubre todo lo que es el rotor eólico. El rotor eólico está compuesto precisamente por el sistema tripala. Aquí tenemos 3 palas, estas son las palas o las aspas que les llaman algunos, del aerogenerador, y pues cada uno tiene una cierta longitud, ¿no? Que puede ser de 50, 60, 80 metros, que a final de cuentas va a depender muchísimo también de la capacidad de generación del aero y obviamente también de la altura a la que de alguna manera esté la torre disponible, ¿no? Precisamente el mástil que sostiene precisamente a una parte importante del aerogenerador que se conoce como nacelle, o en el caso, por ejemplo, de la gente de España, que lo conoce como la góndola, pues es la que define precisamente, ¿no? Qué tanto va a tener de altura el aerogenerador, y obviamente las palas deben de alguna manera tener cierta relación con eso, ¿no? Precisamente para evitar un contacto directo pues con el ground o con la superficie, y obviamente poder de alguna manera aprovechar, ¿no? El área de alguna manera que define este disco. Entonces, al final de cuentas, en la imagen, si ustedes observan, tenemos un aero pequeño del lado izquierdo y obviamente con respecto al de imagen del lado derecho. Y estos gorritos, si lo quieren ver así, de color rojo, lo que van a representar precisamente es cómo se está comportando el viento conforme vamos variando altura. Y cómo de alguna manera, pues cuando atraviesa de alguna manera la fuerza del viento el disco que define precisamente el rotor eólico, bueno, pues es la cantidad de viento que deja pasar, digamos que después de hacer el contacto, porque recordemos que al final de cuentas, en un parque eólico, normalmente vamos a tener disponible probablemente unos 80, 70, 90, 100 aerogeneradores con una cierta configuración. Digo, cada configuración va a cambiar porque al final de cuentas todo va a depender de cómo se comporta el viento en esa zona. Entonces, hay diferentes configuraciones. Normalmente hay software especializado como el WAS, que es una herramienta que se utiliza muchísimo para poder precisamente hacer una definición con base a la condición de viento en la zona y la geometría del lugar, para poder precisamente definir cómo va a ser la configuración adecuada y cómo se van a colocar estos aerogeneradores, la distancia que debe de haber normalmente. Ahí hay una regla básica, me parece que son 7 veces la longitud, bueno, 7 veces la definición del rotor eólico hacia el eje X y hacia el eje Y, por definirlo así rápidamente, geométricamente, ¿no? Entonces, para separar un aero de otro, ¿no? Entonces, es más o menos como ciertas normas que se utilizan precisamente para poder cuidar problemas de turbulencia, ¿verdad? Que de alguna manera se generan cuando la fuerza del viento atraviesa un rotor eólico y pega obviamente sobre el rotor eólico del siguiente aerogenerador que se encuentra en la parte trasera de ese aerogenerador previo, ¿no? Entonces, todo esto que les comento lo platico rápido por el tiempo, pero bueno, al final de cuentas es importante evaluar que dependemos muchísimo del comportamiento del viento en una zona para precisamente poder definir qué tipo de aerogenerador es el que se debe de instalar, tanto en la geometría, en cuanto a la parte aerodinámica, cómo debe ser la configuración de la ubicación de los aerogeneradores. Todo eso nosotros lo hacemos a partir de la información que nos entregan las estaciones meteorológicas. Normalmente, para poder evaluar cómo se comporta el viento en una zona, necesitamos de una estación meteorológica que normalmente debe de estar monitoreando, o las famosas campañas de monitoreo de viento, pues anualmente con un año sería, digamos que lo mínimo, y de ahí, pues obviamente todos los años que nos resten, pues sería más que interesante para ir obviamente confirmando el comportamiento del viento durante todo el año en una zona en específico, ¿no? Eso es importante porque al final de cuentas no se mantiene, como les decía al principio, como el viento es estocástico y obviamente las condiciones naturales cambian abruptamente, como ahorita, por ejemplo, sucede con estos cambios climáticos que tenemos, pues normalmente hay mayores condiciones o mejores condiciones de vientos en ciertos meses con respecto a otros, y obviamente la idea es tener muy claro cuáles son los meses más adecuados en una zona en específico para poder de alguna manera estimar la potencia de energía eléctrica que se puede obviamente extraer de esa zona, y obviamente con base a ello poder definir cuánto realmente puede generar un parque eólico, ¿no? Que puede ser
cierta cantidad de megas o cierta cantidad incluso de gigas, ¿no? Entonces, depende muchísimo de la capacidad del parque, que normalmente son megas los que se generan, ¿no? En una zona. Aquí, por ejemplo, hay parques de 102 megawatts, ¿no? Por ejemplo, por decir un dato, ¿no? De más o menos de la capacidad de alguno de los parques de esta zona. Entonces, las estaciones meteorológicas, para poder realizar su función, pues al final de cuentas utilizan sensores, ¿no? Sistemas de monitoreo. En este caso pueden ser veletas para poder establecer la dirección del viento y obviamente anemómetros para precisamente poder determinar la velocidad del viento. Entonces, al final de cuentas, entre otros más como temperatura, humedad, ¿no? Básicamente lo utilizamos y se monitorean a diferentes valores de altura, ¿no? Entonces pueden ser a 40, a 60, incluso a 80 metros de altura. Con esta información nosotros podemos, digamos que tener un poquito más claro el panorama de cómo se comporta el viento en una zona. Y eso, al final de cuentas, vuelvo a insistir, define cuál es la configuración del aero que vamos a tener que montar en esa zona, ¿sí? Y eso nos define precisamente cuánto debe de ser el diámetro del rotor para poder definir cuánto podemos aprovechar de generación cada vez que pase el viento en esa zona, ¿no? Bien, aquí en la siguiente imagen, mi objetivo, voy a tratar de minimizar esta parte de aquí. Ok, por ahí. Ok, ahí lo mandamos a dormir. Bueno, entonces, en esta zona, lo que tenemos, en esta imagen, perdón, tengo aquí más o menos una forma de representar cómo vienen las corrientes de aire, ¿no? O de viento, en este caso, perdón, a través de lo que es un parque eólico. Me pareció interesante la imagen, la del inciso A, o la imagen A, porque al final de cuentas tenemos dos casos ahí en la misma imagen. Tenemos lo que es un aerogenerador montado en mar, que se conoce como tecnología basada en offshore, y tenemos la otra que es obviamente montado en tierra, ¿no? O el onshore. Entonces, básicamente, obviamente la condición de viento es totalmente diferente en una zona con respecto a otra, porque en el caso de mar, no hay prácticamente, digamos que rugosidades, ¿no? La rugosidad es prácticamente todo aquello que de alguna manera choca o minimiza la fuerza del viento. Básicamente en mar, digamos que del 100%, un 99% se va directamente sobre el aero y eso pues hace que de alguna manera los diseños, sobre todo estructurales de los aeros, cambien completamente. La forma de protegerlos es totalmente diferente con relación a un onshore y por eso son más grandes en altura incluso y capacidad de generación también. Hay incluso aeros de 5 megas, incluso hay hasta de 10 megas, ¿no? En cuestiones de offshore. Entonces, por cada aero, ¿no? Entonces, en el caso del otro, pues están en tierra y normalmente siempre hay problemas de viento porque al final, pues hay cerros, hay casas, hay árboles, todo eso, digamos que afecta desde el punto de vista aerodinámico, ¿no? Entonces, la forma como se comporta el viento es completamente diferente. Entonces, son dos casos que podemos analizar directamente en esa imagen y al final, pues la misma condición de viento, aunque sea la misma que venga en esa dirección, si encuentra rugosidades, va a ir minimizando su fuerza, obviamente hasta decaer, ¿no? O pasarse hasta, no sé, al punto que tenga que llegar en un momento dado. Bien, la imagen del lado derecho, básicamente lo que hace es representar, digamos que la anatomía, ¿no? De lo que sería el aerogenerador. Pues tenemos básicamente lo que es la definición de las palas o los blades, que les comentaba hace ratito. Estos blades, pues básicamente tienen todo un sistema para poder controlarlos, que básicamente pues va en función del ángulo como atacan al viento, ¿no? No voy a entrar mucho en detalle en ello. Este sistema se conoce como sistema pitch. Y esto básicamente es lo que conforma lo que es el rotor eólico. Obviamente, la parte que permite que estén acoplados o empotrados cada una de las palas es lo que se conoce como el hub. Y ese precisamente es el sistema que mecánicamente mantiene este sistema rotando, ¿no? Entonces, tenemos también lo que es un sistema de frenado, tenemos lo que es un sistema yaw, ¿no? Que es un sistema que precisamente permite orientar a la nacelle o la góndola para de alguna manera poder moverse a diferentes ángulos dependiendo de cómo se comporte el viento. Tenemos también lo que es el generador eléctrico, ¿verdad? Tenemos también lo que es un controlador directamente. Digo, dentro del aero hay muchos componentes más, no voy a poder abarcarlos todos en esta presentación, pero básicamente estoy mencionando los principales, ¿no? Entonces, hay sistemas PLC directamente acoplados a lo que es el monitoreo del aero en la parte del top o la parte de la nacelle directamente. Y bueno, de ahí entramos ya a la parte de lo que nos compete, ¿no? Que es la parte del tren motriz. Y prácticamente pues tenemos aquí un eje principal precisamente que conecta, perdón, lo que es el rotor eólico con la parte, digamos, del generador eléctrico
para poder llegar al generador eléctrico, precisamente tenemos que pasar por una flecha principal. Y en este caso, la flecha principal tiene pequeños submódulos. En este caso, tiene una parte que es lo que se conoce como el eje de velocidad baja, ¿verdad? Y tenemos del otro lado uno que se conoce como el eje de velocidad rápida, ¿sí? Entonces, entre estos dos ejes, básicamente tenemos lo que es el gearbox o lo que es la multiplicadora. ¿Para qué? Para que precisamente a partir de las condiciones de viento que nosotros tenemos en la parte del rotor eólico, a los RPMs que tenemos de ese lado, nosotros podamos aumentar de alguna manera esa velocidad del lado del generador, de tal manera de que podamos alcanzar mayores velocidades y por lo tanto, como es un generador como tal y está de alguna manera asociado a estos RPMs, pues vamos obviamente a poder tener mayor generación de energía eléctrica, de tal forma de que podamos alcanzar, digamos que la potencia nominal a la cual debería de estar trabajando este aerogenerador o este generador como tal, ¿no? Entonces, al final de cuentas, digo, el aero, aunque esté diseñado para 2 megas, pues nunca o casi nunca puede alcanzar el completo, ¿no? Los 2 megas. Normalmente siempre hay un factor de seguridad en cuanto a generación adicional a la capacidad realmente que puede generar por la condición del viento o la carga de viento que tiene en un momento dado el rotor eólico, ¿sí? Pero al final de cuentas el aero puede llegar a esos valores nominales y bueno, se debería de alguna manera poder esperar eso en mejores condiciones de viento, ¿no? Por eso es importante lo de las campañas de viento para tratar de ubicar precisamente cómo se comporta el viento durante ciertos periodos del tiempo y tratar de mantener en esa dirección colocado el rotor eólico para que pueda atacar completamente al viento y aprovechar la generación y obtener, digamos que la mayor capacidad de generación en ese periodo de tiempo, ¿no? Entonces, así a grosso modo, esos son los componentes principales de lo que corresponde a un aerogenerador, sin tocar de alguna manera subestación, sin tocar de alguna manera fibra óptica, sin tocar de alguna manera transformador o trafo, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, más o menos eso es lo que podemos comentar. Y ya aquí un poquito más a detalle en la siguiente lámina está precisamente representado lo que es el hub que les comentaba, que es esta estructura. Obviamente es de un acero pues tratado a alta temperatura y obviamente pues sostiene de alguna manera a través de bridas precisamente a lo que son las palas, ¿no? Directamente. Entonces, básicamente este sistema hub es el que de alguna manera se acopla a este eje principal, ¿verdad? O al main shaft y tenemos también lo que es el main bearing. Entonces, prácticamente este rodamiento principal es el que de alguna manera recibe muchísimo de la carga del viento y es el que de alguna manera casi siempre tenemos que estar monitoreando porque es el que genera ciertos problemas, es el que comienza a generar fallas para todo lo demás de la parte del sistema de potencia mecánica o de transmisión mecánica del aerogenerador. ¿Sí? Porque recuerden que, y de hecho lo vemos aquí en la imagen, es un sistema completamente acoplado. ¿Sí? Lo que suceda del lado del hub, seguramente a través de las palas va a pegar incluso hasta llegar al generador. Es por ello de la importancia precisamente de tenerlo monitoreado constantemente. Este rodamiento pues constantemente tiene desplazamientos, ¿no? Tiene desplazamientos y el aero pues tiene muchos rodamientos acoplados para su funcionamiento. Entonces normalmente siempre hay que estar monitoreando cómo se están comportando los rodamientos precisamente para evitar fallas o daños, ¿no? Desde el punto de vista mecánico e incluso eléctricos en el mismo aerogenerador. Por ejemplo, uno de los grandes problemas de los sistemas de los generadores síncronos es que son muy buenos, pero también inducen muchísimo al fenómeno de generar vibración, ¿no? Por su comportamiento. Entonces, es un fenómeno que al final de cuentas también se tiene que estar monitoreando cómo se comporta el generador para ver cómo de alguna manera se está influyendo en la parte mecánica y viceversa, ¿no? Entonces, es un tema bastante interesante que da para muchas horas, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que es el gearbox. En el gearbox, prácticamente, si lo quieren ver, es como el sistema de la caja de engranes, por ejemplo, de los automóviles de transmisión manual o estándar, que básicamente pues son acoplamientos de engranes, ¿no? Que tienen obviamente un cierto tipo de dientes, un cierto tipo de engrane, digo, es un sistema planetario, tienen obviamente piñones, ¿no? Coronas, si lo quieren ver así, por la parte interna, y obviamente, dependiendo, Doctor Josué, ¿sí? disculpe la interrupción, pero nos quedan solamente 10 minutos porque la Ah, charla está programada hasta las 9 y los estudiantes, ok, algunos tienen clase. ya bueno, voy rápido entonces. Muchas gracias. Bueno, Gracias a pues ni usted. modo, o sea, me hubiera gustado seguirme extendiendo, pero bueno, voy a tratar de resumir un poco. Entonces, en esta parte, pues obviamente
hay un sistema de acoplamiento entre lo que es la parte de la cuestión de la multiplicadora con el generador, y obviamente pues aquí hay una flecha que los une directamente, hay una flecha Cardan precisamente que está acoplada en algún punto de esta flecha entre lo que es la multiplicadora y el generador, para evitar precisamente, es como un fusible mecánico, ¿no? Precisamente para aislar completamente ese funcionamiento. Bueno, pues vámonos rapidísimo, ahora sí que como la multiplicadora, para tratar de avanzar todos estos puntos que tenía pensado para ustedes. Entonces, normalmente esta amplificación a través de la multiplicadora lo hace normalmente de 13 RPM a 1500 RPM. Dependiendo obviamente del fabricante, puede cambiar un poquito ese valor, pero lo que se esperaría de alguna manera es que del lado del rotor tuviéramos esta velocidad de 13 RPM y del lado del generador tuviéramos 1500 RPM, ¿no? Precisamente todo en la parte interna se encuentran lo que son los engranes que precisamente permiten llevar a ese valor de velocidad. Y tenemos prácticamente diferentes elementos, ¿no? Tenemos rodamientos en la parte interna de la multiplicadora, tenemos diferentes tipos de rodamientos, tenemos engranes y obviamente también tenemos un fluido que permite precisamente la interacción entre estos componentes, y sería el aceite, ¿no? Dependiendo obviamente también del fabricante, cambia el tipo de aceite que se vaya a utilizar. Bueno, en el caso de la multiplicadora como tal, bueno, hay sensores acoplados directamente. Tenemos varios sensores aquí, por ejemplo, normalmente en la multiplicadora son acelerómetros y en los engranes, perdón, y en los rodamientos. Y básicamente, pues la idea es de que estos sensores nos permitan precisamente monitorear el comportamiento de cada uno de estos componentes y darnos de alguna manera ciertas alertas, ¿no? Para obviamente poder adelantarnos a algún daño directamente en el caso particular de la multiplicadora, ¿no? Digo, solamente estoy hablando ahorita del caso de la multiplicadora. Tenemos obviamente una configuración de sensores para medición de cargas axiales y para cargas radiales. En el caso, por ejemplo, de esta imagen, tenemos obviamente en color azul lo que son para la parte radial y color verde lo que son para la parte axial. Los tengo más o menos definidos así, digamos, en toda la parte de la cuestión de la parte de la transmisión, perdón, mecánica, hasta desde el rotor hasta lo que es el generador, ¿sí? Y bueno, de ahí brincamos hacia una parte del monitoreo, ¿no? Para la cuestión del monitoreo, nosotros tenemos que depender de alguna manera de un sistema de adquisición de datos. En este caso, por cada aero, normalmente tenemos un Turbine Control Monitoring, que prácticamente es un TCM, que precisamente podría ser como una SCADA, pero a nivel pequeño, que permite precisamente monitorear todos los parámetros posibles y sensados dentro de lo que es el aerogenerador, incluyendo temperatura, velocidad de viento, calentamiento de rodamientos, vibraciones, etcétera. Entonces, todo eso, a final de cuentas, se envía hacia lo que es un SCADA principal o un SCADA master, y ahí precisamente, que esto se encuentra en la subestación, se puede estar monitoreando constantemente cómo se comportan estas variables, ¿no? Entonces, al final, esta información se puede enviar desde el punto de vista alámbrico, a través de fibra óptica, o bien desde el punto de vista inalámbrico, ¿no? Con tecnología wireless. Desde lo que es el parque eólico hacia la subestación para posteriormente evaluarlo. En esta imagen, básicamente lo que hicimos fue colocar como un ejemplo, por ejemplo, de una parte de medición de datos en el sistema pitch y cómo de alguna manera podemos enviar la información en forma inalámbrica a través precisamente de una comunicación interna que se da obviamente una Ethernet directamente en cada uno de los aerogeneradores y posteriormente enviarlo a la subestación o bien directamente desde fibra óptica, ¿no? Entonces, este SCADA al final de cuentas, digamos que es el cerebro que permite precisamente poder tener claro cómo se comportan estos parámetros del aerogenerador, ¿no? Entonces, ¿qué podemos observar? Podemos observar presión de temperatura en el aceite, temperatura de rodamientos, vibraciones, temperatura de los rodamientos, bueno, son muchos parámetros los que se pueden monitorear y aquí solamente enmarqué algunos de los que se pueden evaluar. Bien, al final de cuentas, y me voy a quedar corto en tiempo, voy a brincar rapidito esta parte. Un modelo matemático nos sirve muchísimo a nosotros para precisamente poder comprender cómo se relacionan estos componentes y tratar de identificar fallas y daños en cada uno de esos elementos mecánicos y de alguna manera poder establecer técnicas que nos permitan controlar esas fallas o daños en un momento dado, o que el daño sería la consecuencia de lo que sería el aerogenerador, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un diagrama esquemático de cómo se podía representar esa parte de la transmisión mecánica y tenemos precisamente, bueno, varios componentes como lo que es rodamiento de eje principal, la parte del planetario, ¿verdad? Que son ya elementos mecánicos internos de la multiplicadora y de ahí hasta su acoplamiento con el generador, ¿no? Entonces, al final de cuentas, nosotros necesitamos considerar no solamente la parte mecánica en este caso, sino también necesitamos considerar la parte del hub, que viene acoplado precisamente a las palas, y con ello precisamente recaemos en esta otra imagen, ¿no? Donde es una forma, digamos que
eventual de cómo poder representarlo. Todo depende muchísimo de qué tanto a detalle queramos representar el comportamiento del sistema. Pues esta configuración puede cambiar muchísimo, ¿no? Aquí tenemos solamente elementos mecánicos para representar precisamente el comportamiento de las palas, acoplado precisamente al hub. Y posteriormente tenemos ya digamos que un desglose más detallado de lo que sería la multiplicadora hasta llegar al generador. Tenemos obviamente muchísimas torcas o torques aplicados precisamente en todo lo que es el eje de la transmisión motriz. Y bueno, la idea es representarlos muchísimos con elementos mecánicos. Entonces, eso es una forma como para poder representarlo y posteriormente poder evaluarlo a nivel de simulación para posterior hacer la validación con la parte experimental, ¿no? Entonces, es una forma de poder trabajarlo. Y finalmente nosotros llegamos hacia la parte del Machine Learning, ¿no? El Machine Learning, que es una técnica que nosotros utilizamos como, como herramienta para poder de alguna manera establecer, digamos que, un enfoque predictivo, ¿no? Del comportamiento en el caso del aerogenerador. Es decir, nosotros utilizamos toda esta información que nos da el SCADA, con todos estos sensores y todos estos datos almacenados por diferentes condiciones de tiempo, y puede ser por un año, por 2 años, 3 años o 10 años. Al final de cuentas, toda esa información nosotros la utilizamos precisamente para poder establecer un modelo que nos permita precisamente identificar, ¿no? Dónde hay un daño o un posible daño, establecer o identificar patrones de comportamiento y con ello poder llegar a un análisis predictivo, ¿no? Que al final de cuentas es lo que ahorita está de boga en la cuestión de energías renovables, desde este enfoque, porque al final de cuentas tratamos de alguna manera de minimizar gastos o costos, ¿no? De mantenimiento. Y una técnica bastante interesante para poder lograrlo es el Machine Learning. Aquí para poder hacer Machine Learning, pues, no sé si lo saben, pero pues hay que obviamente programar, hay que programar, digo, dependiendo del lenguaje, no sé, normalmente creo que ahorita está muy de boga lo que es Python. Entonces, digo, al final de cuentas, utilizando la base de datos que nos da el SCADA, podemos ingresar esos datos directamente al algoritmo y el algoritmo nos manda un resultado que precisamente nos pueda diagnosticar cómo se encuentra en un momento dado cierta parte de la máquina y con ello posteriormente poder dar tiempos de posibles daños y poder darle una solución al cliente, ¿no? Para tratar de minimizar sus costos. Entonces aquí tenemos otra imagen precisamente que representa cómo se encuentra el SCADA, cómo se relaciona el SCADA con el TCM, cómo de alguna manera se evalúa estos datos y al final de cuentas cómo recaen en un Machine Learning para finalmente establecer un mantenimiento predictivo, ¿no? Y bueno, como conclusiones, espero haber llegado en tiempo y forma. El monitoreo del drivetrain o sistema de transmisión de potencia mecánica de un aerogenerador es importante para la identificación temprana de fallas y daños, ¿no? Ese es básicamente el objetivo en este caso. Establecer un modelo matemático del sistema nos ha de permitir evaluar el efecto de las fallas y aplicar técnicas de control tolerante a fallas en el aerogenerador del lado del rotor eólico y del mismo generador eléctrico, ¿sí? El uso de técnicas de aprendizaje máquina o machine learning son de gran utilidad para establecer mejoras en los servicios de mantenimiento predictivo, no solamente para eólica, incluso para fotovoltaica. La optimización del proceso de generación eléctrica depende de la evaluación constante de cada una de las etapas del aerogenerador. Es por ello de ahí de la importancia de estar constantemente monitoreando en tiempo real cada uno de los parámetros, ¿no? Que corresponden al sistema. Bien, por ahí me parece que ahí ya no puedo continuar. Okay. De ahí brincamos hacia un anexo que coloqué rápidamente y con esto concluyo mi presentación. Digo, me fui demasiado rápido, lo siento. Tenemos dos proyectos ahorita corriendo con nosotros desde el punto de vista de desarrollo tecnológico como empresa. Tenemos un proyecto que tiene que ver con el monitoreo y el análisis predictivo del desplazamiento de rodamiento en el sistema pitch. Esto es para máquinas Vestas directamente. No, son máquinas Gamesa, perdón, este proyecto. Y tenemos otro proyecto que es monitoreo y análisis predictivo en la calidad del aceite para multiplicadoras. Está para máquinas Clipper y para máquinas Gamesa. Estos dos proyectos los traemos ahorita corriendo y básicamente traté de representar cada uno de ellos con estas imágenes. El que está del lado izquierdo representa precisamente un sistema de monitoreo que estamos desarrollando a nivel de hardware, precisamente para poder tener el comportamiento, perdón, sí, el del lado izquierdo es para el sistema de calidad del aceite, perdón, nos permite precisamente evaluar cómo se encuentra el aceite, es decir, medir si hay, si se rompieron los dientes de los engranes, por ejemplo, si hay conteo de partículas, obviamente, para medir las propiedades del aceite, para de alguna manera medir viscosidad, temperatura, humedad. Entonces, todo esto, al final de cuentas, nos sirve como información para poder, obviamente, hacer el monitoreo. Ese sistema, de alguna manera, se está desarrollando actualmente y, bueno, esperamos pronto poder tener ya un prototipo para comenzar a evaluar.
indirectamente en lo que se está terminando de desarrollar este prototipo, estamos tomando información de la escala que nos es de utilidad para comenzar ya a lanzar un algoritmo preliminar para darnos obviamente un resultado igualmente preliminar para poder identificar posibles daños, ¿no? en la calidad del aceite, que es un elemento que casi no se da mucha importancia, pero es vital porque si la viscosidad del aceite se pierde, si sus propiedades se pierden, comienza a haber contacto directo entre los engranes y eso comienza a generar problemas. La idea es anticiparse al rompimiento de los engranes, ¿no? Es por ello la importancia de este proyecto. De ahí, en la parte de la imagen del lado derecho, es una representación precisamente digo, en un software, en elemento finito, de cómo se comporta precisamente ese desplazamiento que se da en los diferentes engranes. En el caso particular de nosotros queremos ver la parte del pitch, que se comienza a modificar los anillos, el anillo interno y el anillo interno y externo comienzan a tener desplazamiento porque precisamente la carga del viento genera ese efecto. Entonces la idea Josué, es un momentito, limitarse a eso. doctor Josué, Sí. disculpe que lo interrumpa. En este momento algunos estudiantes tienen clase, los que tienen clase y se desean retirar, por favor, lo pueden hacer sin ningún problema. Los que se quieran quedar un ratito más, que solamente nos va a tomar 5 minutos, lo pueden hacer. Muy bien. Gracias. Continúa, doctor Josué. Ya, gracias, sí, muy amable. Bueno, pues con esto he concluido. Básicamente era ahorita mostrarles precisamente los proyectos que estamos desarrollando. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo. Me hubiera gustado tener más tiempo para hablarles un poquito más de la parte de esto, de este tema. Pero bueno, por ahora creo que sería suficiente y bueno, sería todo por ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Josué. Le agradecemos. Ahorita, por favor, los que se van a quedar, si quieren plantear algunas preguntas, inquietudes que puedan hacerle al doctor Josué, que les puede ayudar con sus requerimientos, pues le pueden plantear en este momento sus dudas, si le quieren hacer. Usted, ajá, en este momento un estudiante, el estudiante David Jiménez le va a hacer una pregunta en este momento, entonces acá va a hacer su planteamiento. Bueno, primeramente agradecerle por la excelente exposición y por todo el conocimiento que el día de hoy nos ha podido compartir. Y mi duda va referente a el monitoreo de la condición de los equipos, especialmente en el sistema de transmisión que nos había comentado. ¿Qué tipos de métricas o de indicadores de salud son los más usuales que ya se aplican en los aerogeneradores que están instalados? Ya, de acuerdo, muchas gracias. Sí, mira, normalmente aquí nosotros nos vamos mucho en la parte de lo que es el eje, monitoreamos lo que es temperatura, monitoreamos lo que es sobre todo vibraciones, es lo que se monitorea más. Por eso una de las imágenes, me fui directamente sobre lo que era la ubicación de los acelerómetros, ¿no? Colocados directamente en diferentes partes de lo que es el sistema de transmisión. Entonces, es temperatura, es vibración. En algunos casos se puede incluso implementar sensores de proximidad con la intención precisamente de ver los desplazamientos que se dan entre el eje y lo que es el rodamiento, ¿no? Básicamente, esos son lo que nosotros utilizamos como métricas para poder establecer un análisis de daño, ¿no? O de mal funcionamiento por parte del sistema de transmisión, desde el punto de vista mecánico, obviamente, ¿no? De hecho, todo el sistema es como tal mecánico. Eso es lo que nosotros utilizamos como información directamente, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, en la práctica se nos está complicado un poco el tema porque muchas veces, por ejemplo, los SCADAs son sistemas cerrados, o sea, por fabricante, a veces es difícil, ¿no? Tratar de acceder a la información como tal, y entonces es cuando necesitamos de alguna manera acoplar sistemas, digamos que adicionales, ¿no? Para poder hacer el análisis, para poder hacer el monitoreo del sistema. Pero básicamente esos son los elementos que utilizamos. Listo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Josué. Mira, yo tengo una pregunta también, justamente en el tema de la lámina donde mostrabas las variables del SCADA y que servían para detección, justamente allí, es justamente esa lámina. No, la que sigue, justamente allí, ¿ok? Acá, por ejemplo, normalmente, y es un poquito la experiencia que estamos ganando con respecto a lo que son las variables del SCADA, las investigaciones acerca de detección y diagnóstico de fallos
a partir de variables del SCADA, está bastante reportado en la literatura. Muy bien. Y normalmente esas variables del SCADA, en la mayoría de los casos, pareciera que no considera las señales de vibración. Quizás esas están medidas y reportadas a través quizás de otro sistema, y lo que uno consigue en el SCADA son normalmente, como bien estás colocando en esas gráficas, son presiones, son temperaturas, algunas velocidades, variables del ambiente. Entonces, la pregunta que le quiero hacer desde el punto de vista de su experiencia es, en ausencia de las de señales de vibración y más bien considerando variables del SCADA, ¿cuáles serían aquellas variables que mayormente pudieran ser de interés para, o digamos que serían significativas, mejor dicho, en relación a información relevante para hacer detección y diagnóstico de fallos? Ok, gracias. Ya, pues realmente sí, en la literatura a veces trabajar con vibraciones no es fácil, no es fácil, ¿no? Sobre todo por ese punto que comentaba ahorita de que a veces se tiene la información, pero la información a veces en crudo como tal, no es tan fácil de manipularla, ¿no? Se requiere mucha experiencia, sobre todo tener al lado siempre un técnico especialista que precisamente puede interpretar el comportamiento de esa vibración, ¿no? Porque al final de cuentas, la vibración siempre es un tema que se contamina muy fácilmente con otros componentes mecánicos, ¿no? Entonces, al final, es por ello una de las razones por las que de repente uno como que no se mete directamente con ellas, pero es lo más recomendable, ¿no? Trabajar para cuestiones mecánicas, sí. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los aeros, hay un sistema que se conoce como CMP, si no mal recuerdo, que es un sistema que se monta directamente sobre el aero y es como un data logger, que precisamente la única función que tiene es esa, recopilar completamente información de vibraciones. Entonces, para nosotros, desde el punto de vista mecánico, pues, digamos que vibraciones sería lo más, más adecuado, ¿no? Para poder determinar ciertas fallas. Pero cuando no se puede tener directamente esa información, por ejemplo, ahorita nosotros lo que estamos haciendo en el caso, por ejemplo, del proyecto del desplazamiento de rodamiento, nos estamos yendo un poquito más por la parte eléctrica. ¿Cómo es eso? Bueno, al final de cuentas, para poder hacer un desplazamiento sí, darle un movimiento a la pala, necesitamos utilizar una motorreductora o un motor eléctrico, pues, con una caja de engranes, que al final de cuentas, pues ejerce ese desplazamiento angular. Cuando el rodamiento ya tiene cierta falla o ya hay desplazamiento, pues obviamente incluso puede ser un problema por falta de lubricación o ya hay desplazamiento directamente del rodamiento. Este, Normalmente se inyecta mayor corriente, ¿no? Mayor corriente eléctrica por parte del motor para poder precisamente darle ese desplazamiento que se requiere. Entonces, ahorita nosotros estamos monitoreando temperatura del motor eléctrico y corriente eléctrica directamente del motor. Y esos son dos parámetros que podemos obtener del SCADA que nos permite precisamente de manera indirecta tratar de identificar el problema del daño que se tiene en el rodamiento, sin meternos directamente con la parte de la vibración. Pero bueno, al final de cuentas son como alternativas, ¿no? Para poder hacerlo. Entonces, me parece que pues Entiendo. vibración es importante, pero a veces no se puede directamente trabajar con ella, pero hay otras variables que sí se pueden utilizar que están asociadas al fenómeno de manera indirecta. Y esa es una forma de poder de alguna manera salir del paso, ¿no? Mm, Comprendo. Aquí se está planteando una pregunta en el chat. Por favor, adelante. Puede plantear su pregunta o la persona puede encender su micrófono y puede hacer la pregunta directamente. Muy buenos días. Eh, Muchas gracias por la presentación, doctor José Enrique Zárate. Tengo la siguiente pregunta. ¿Podrían ser consideradas las señales de corriente eléctrica del generador eh, usadas como para identificar algún defecto presente en lo que se conoce como el aerogenerador? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, sí, claro. De hecho, normalmente por la parte del generador eléctrico, bueno, pues hay sensores, ¿no? Sobre todo, bueno, ahorita mencionaba algunos que hacemos en la parte de los motores, que corresponden al sistema pitch. En el caso del aerogenerador, bueno, se puede monitorear también la misma corriente eléctrica, se puede monitorear también temperatura, se puede monitorear también vibración directamente sobre el generador.
qué tipo de fenómenos podemos encontrar del lado del generador, y es un tema que a mí también me interesa muchísimo. Algún día espero poder hacerlo con tanto trabajo, la verdad a veces ya ni quisiera uno hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero a veces no se puede por los tiempos. Por ejemplo, se puede identificar daños en los devanados, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando un generador se somete, de por sí el generador está diseñado para trabajar, obviamente, a cierta corriente, con ciertos voltajes, ¿no? A cierta frecuencia, ¿verdad? Eléctrica, hablando desde el punto de vista eléctrico, y a cierta temperatura de ambiente. Aquí, por ejemplo, en la zona, de repente hay aerogeneradores que extrañamente de repente dejan de funcionar o de operar y tienen un problema eléctrico. A veces no saben por qué, pero a veces la temperatura ambiente influye muchísimo. Aquí es una zona que es muy calurosa y la nacelle es un sistema completamente cerrado, ¿no? Eventualmente cerrado y muy pequeño. Entonces, los sistemas de ventilación son un tema bastante importante, ¿no? Por ejemplo, ahí con la gente de Seisi, ellos están abarcando esta empresa con la que les decimos que trabajamos en la parte fotovoltaica. Ellos han trabajado con sistemas de ventilación que son mega importantes, ¿no? O sea, tanto en etapas de potencia como en el caso de nosotros en la parte del generador mismo. Cuando no se tiene un sistema de ventilación correcta, pues comienzan a haber daños desde el punto de vista eléctrico, porque se forza de alguna manera el punto de operación adecuado desde el punto de vista de temperatura. Y eso comienza a generar problemas de comportamiento eléctrico en el generador. Entonces, se puede dar daños por temperatura, por no hacer una buena disipación de temperatura, daños en los devanados, en los sistemas de protección, ¿no? De los devanados. Cuando comienzan estos a fallar, comienzan a haber contacto físico entre devanados y comienzan a haber cortos internos, que dependiendo obviamente del tipo de daño, pues es la magnitud de la consecuencia, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sí se hace ese tipo de monitoreos y se mide temperatura, corriente, vibración y obviamente comportamientos de frecuencia, ¿no? Porque al final de cuentas recordemos que el generador, el aero, se debe de conectar a la línea a la red eléctrica nacional de cada país, ¿no? Entonces, al final de cuentas, se supone que generan a un cierto valor de frecuencia para poder posteriormente enlazarse a la frecuencia de la red. Cuando no sucede eso, cuando no se cuida eso, pues obviamente vienen penalizaciones, ¿no? Desde el punto de vista de acoplamiento, ¿no? El término correcto, perdón, es de despache de energía a la red, ¿no? Entonces, todos esos temas se monitorean también, o sea, porque al final influyen mucho en el estado de la vida útil del generador en el caso particular, ¿no? Y esto influye completamente en todo el aero. Muy Muchas bien, gracias. muchísimas gracias, doctor Josué, por las respuestas que nos ha brindado y que nos ha colaborado desde su experiencia, las inquietudes que tenemos. Y bueno, creo que si no hay más inquietudes que plantear, yo agradezco mucho el tiempo que usted nos ha dedicado para poder hacernos esta presentación. Definitivamente es un sistema sumamente complejo, un problema o un sistema que, tal y como usted mostró al inicio de la introducción, abarca muchísimos puntos que cada uno de ellos pudiera incluso ser trabajado de manera separada en una plática independiente. Entonces, quizás en un futuro nos podemos justamente hacer una planificación para que con más detalle pues nos pueda hablar del tema del modelado matemático, de la estructura con más detalle del aerogenerador, los avances que ustedes han logrado desde el punto de vista del monitoreo de la condición y que podamos entonces adentrarnos con más detalle en cada uno de esos temas que usted hoy pues muy rápidamente nos presentó y que definitivamente nos abre un mundo de posibilidades en investigación, en conocimiento, no solamente en investigación, sino en conocimiento del ejercicio profesional en las áreas de mecatrónica, de electrónica y de sistemas de informáticos industrial. Con esto creo que podemos dar terminada la charla. Nosotros pues grabamos esta charla, en algún momento la vamos a editar y para que usted pues se la pueda compartir a aquellas personas que usted considere que puedan ser receptoras de esta importante información y también pues con el permiso de usted podremos seguramente compartir algunos trocitos de charla en nuestras redes sociales del grupo de investigación DITEC.
De acuerdo, ¿no? Muchísimas gracias realmente por la invitación. En lo personal, digo, para finalizar, me gustaría pues hacerle la invitación pues a los estudiantes, ¿no? Que todavía nos acompañen en la presentación y los que no, bueno, pues se las hacen llegar por ahí en algún momento. Nosotros estamos con la mejor disponibilidad de poder establecer colaboración. En un momento dado me parece que podemos, algunos de los proyectos que tenemos ahorita, podríamos incluso llevarlos como unos proyectos de tesis, no solamente para gente de posgrado, sino incluso también para gente de licenciatura, porque hay algunos aspectos donde de repente sí requerimos, digamos que ese apoyo o colaboración, ¿no? Entonces, creo que al final, una de las ventajas que tenemos nosotros, y me gustaría resaltarlo, es que pues, muy aparte de estar en la cuestión de la investigación, estamos en la parte empresarial, pues, o la parte industrial, entonces eso nos permite tener una sinergia bastante interesante y muchos de los proyectos que nosotros trabajamos aquí, pues son con una aplicación meramente, o sea, surgen a partir de una necesidad, ¿no? De una empresa del sector. Y creo que, por ejemplo, de ahí podemos establecer esa colaboración, esa simbiosis, en la que de alguna manera podamos proponer algunos temas de investigación que nos permitan de alguna manera también completar lo que nosotros necesitamos para poder concluir con los proyectos que tenemos de este lado, ¿no? Entonces, en nuestra parte, si consideran la posibilidad de poder no sé, ofrecer esa colaboración para proyectos de investigación. Y no sé realmente cómo esté la cuestión de energía eólica en Ecuador. La verdad no me he dado la tarea de revisarlo. Pero pues yo, en un momento dado, si por ahí existe el tema de poder hacer algún tema de servicio, colaboración o desarrollo tecnológico, en colaboración con ustedes como universidad, pues, o como grupo de trabajo que tienen ustedes, sin problema, ¿no? Estamos abiertos a esa posibilidad. Por mi parte sería todo y les agradezco muchísimo el espacio. Bien, vale. Muchísimas gracias, doctor Josué. Estamos en contacto. Excelente presentación, excelente conocimiento compartido y seguramente estaremos atentos para volver a establecer un contacto con algunos temas más en detalle. Bueno, damos por terminada la presentación. Gracias a todos los que se conectaron por la forma virtual. Gracias por su atención y estamos hasta una próxima presentación, donde tendremos el valioso conocimiento del doctor Josué Enrique Zárate en todo este tema de aerogeneradores. Bueno,